Sentí que debería compartir este encuentro porque honestamente nunca pensé vivir una experiencia como esta. Les voy a comentar un poco más de trasfondo antes de la noche en cuestión. Yo me iba a graduar de la universidad al día siguiente, así que estaba determinado a dormirme temprano. Iba a pasar con unos amigos por una dosis, pero no me malinterpreten, no es que sea un adicto, era más bien una especie de celebración. Bueno, me acuerdo que tenía que llevar a mi mamá al hospital. No era nada serio, pero necesitaba que la llevaran y la trajeran. Entonces me acordé que fumamos mota en el coche y era un desastre porque ella la olería y la vería por todas partes. Así que hice una nota mental de pararme y aspirar el carro. Tenemos una gasolinería de 24 horas muy cerca de nosotros, pero está un poco aislada ya que no hay casas ni edificios por ahí. Me detuve y eché un vistazo a la tienda. Ahí te atienden por una ventanilla después de las 12 y no te dejan pasar, pero en realidad no necesitaba nada. Acababa de pasar las 4 de la mañana y tenía que levantarme a las 10, así que quería terminar con esto y largarme de aquí. La aspiradora estaba atrás de un cobertizo, pero estaba muy bien iluminado. Puse un poco de música en mi celular y me puse manos a la obra. 25 pesos por 4 minutos de aspiradora no estaba mal, ya pensé. Nadie más estaba en el estacionamiento, excepto una camioneta blanca. Pero el tipo adentro estaba gritándole a alguien por teléfono. No muy fuerte, pero solamente haciendo muchos gestos. Honestamente me sentí mal por él, porque probablemente era una persona que había estado manejando toda la noche y bueno, yo tenía que terminar con el trabajo que tenía pendiente. Entonces, volteé otra vez e hicimos contacto visual. Él se volteó y yo me reí. Amor a primera vista, pensé. Estaba muy de buenas. Entonces empezó a ponerse raro. El sol de verano empezaba a salir y la luz pública se fue, incluyendo la que iluminaba la gas. No estaba oscuro, pero estaba notablemente más macabro y yo ya quería irme de ahí. Le puse atención a la camioneta y vi al hombre observándome otra vez, aún hablando por celular. Pero entonces algo pasó que, de verdad, en serio, me sacó de onda. Vi a alguien. Salió del lado del conductor, levantando el asiento del chofer, y se puso a checar el lugar. Entonces inmediatamente volvió a echar el asiento hacia atrás. Ahí fue cuando me di cuenta que el tipo del celular estaba en el asiento del copiloto y no era el que estaba manejando. No lo había notado cuando llegué en el carro, pero no le di importancia y regresé al aspirador a su lugar para poder irme. Eché todas mis cosas en el coche y me fui a ponerle los seguros a las puertas, cuando alguien dijo: «Disculpe». Y juro que casi me cago en los pantalones y que mi corazón estaba tambaleándose. Pero había reconocido la voz. La gasolinería era un spa, es una cadena de tiendas en la que yo trabajo y el tipo que me había hablado era mi antiguo supervisor. Lo cambiaron a la gasolinería de 24 horas hace no mucho tiempo. Él empezó a gritarme por usar la aspiradora a tan altas horas de la noche. Los dos tipos de la van se sentaron a observarnos como si esperasen a que él se fuera. Entonces él me dijo algo que transformó toda esta situación en algo muy serio. «Voy a tener que pedirte que entres». No teníamos permitido dejar a los clientes entrar a la tienda pasadas las 11 de la noche, inclusive en tiendas que abren hasta las 12. Esto era de ley, especialmente porque sabía que no estaba haciendo nada malo. Lo dejé que me guiara y en el momento en que entramos a la tienda, él puso el seguro. Me dijo que había estado viendo a los sujetos de la van y que ellos habían estado ahí por ya casi 3 horas. Poco sabía yo, pero mi antiguo supervisor vio a alguien salir por la puerta detrás de la van y, como él lo describió, puso masking tape a lo largo de unos números de una matrícula, creando una matrícula nueva. Empecé a entrar en pánico, pero al mirar afuera noté que la van se había ido. Después de checar las cámaras de vigilancia, vimos que había pisado el acelerador en el momento en que entré a la tienda con mi supervisor. Le llamamos a la policía y ellos revisaron las grabaciones de inmediato, o lo poco que había de ellas. Tomaron las cintas y nos dieron las gracias por hacerles llegar esto a su atención.
En algún punto en las cámaras de vigilancia, el tipo que salió de la parte trasera de la van se volteó para regresar a la misma. Y se veía que cuando iba entrando la van, tenía un cuchillo en la mano. Yo sé que sueno muy dramático, pero no puedo más que imaginarme qué habría pasado si mi supervisor no hubiera cuidado de mí. Nunca voy a volver a aspirar a las 4 de la mañana. Eso, ténganlo por seguro. Les voy a contar un poco sobre mí. Soy un chico de 19 años viviendo en una ciudad un poco grande en Ontario. Eran como las 11 de la noche y acababa de salir de hacer ejercicio del gimnasio. Fui al súper para comprar algo de comida para el siguiente par de días. Mientras estaba en el supermercado, decidí retirar lo equivalente a 2,400 pesos mexicanos en efectivo, dinero que yo le debía a mi mamá. Y sin saberlo yo antes, mientras iba saliendo de la tienda, era dinero que por poco pierdo. En vez de ir directo a casa, decidí ir a dar la vuelta en el coche. Me acababan de entregar mi carro hace no mucho y la novedad de conducir todavía no se me había pasado. Después de manejar por casi media hora por la ciudad, decidí que ya era tiempo de regresar a casa. Mientras pasaba por una gasolinería en los límites de la ciudad, poco cerca de casa, decidí que era momento de pararse a llenar el tanque. Entro a la gasolinería y soy el único ahí. Estoy en la zona de negocios industriales, el límite, así me gusta decirle. Así que no hay mucho por aquí. Hay un estacionamiento vacío sin luces al lado de la gasolinería. Y noté una camioneta estacionada ahí, como a unos 100 o 200 metros de donde yo estaba. Pero no le tomé mucha importancia. Me bajo a echarle gasolina a mi tanque cuando me doy cuenta que una mujer viene dando vuelta a la esquina y empieza a caminar derecho a mí. Tan pronto la miro, un escalofrío recorre mi médula espinal. Instintivamente cierro el coche y ella caminó hacia mí rápidamente. Con sus manos en los bolsillos me veía muy intensamente todo el tiempo. Me peleé con mi novio y me dejó aquí. ¿Me puedes llevar a la casa de mi mamá?, dijo casual en su voz rasposa de fumadora. Otro escalofrío corre por mi espalda mientras ella repite la misma pregunta, casi palabra por palabra, en esa misma voz rasposa. Tengo que echarle gas primero, le dije. Manteniendo mis ojos en ella todo el tiempo, ella camina hacia la puerta del copiloto a un lado mío. La tapa del tanque está del lado del conductor y ella trata de abrir su puerta. ¿Me puedes abrir la puerta? Tengo frío. He estado aquí ya hace mucho tiempo. Tengo que pagar por la gasolina, le dije. Decidiendo dejar de bombear más combustible, caminé adentro de la tienda y hablé con el chico del mostrador. Le dije que la chica de afuera estaba un poco sospechosa y que no la conocía. A él como que no le interesó mucho y pude notar que no estaba interesado en meterse. Así que salí y pensé que a lo mejor estaba drogada o algo, pero estaba confiado a que encontraría una forma de que ella me dejara en paz. Mientras salgo, la camioneta que mencioné anteriormente prendió el motor y vi al conductor maniobrando para que pudiera salir fácilmente del estacionamiento. Se detuvo. El motor todavía está prendido. Estaba como a unos 100 metros de distancia ya. ¿Ya me puedes abrir la puerta? Tengo mucho frío. Tantas alertas estaban sonando ya en mi cabeza. Primero, ella se ve medio rara. Estaba bien vestida, pero su cara no era amigable. Estaba muy cubierta de maquillaje, pero eso no ocultaba la fea cicatriz que tenía en su labio. Sus ojos hundidos se veían cansados, rojos y realmente no tenían vida. En segundo, no parecía como una damisela en apuros, para nada. No se veía alterada y habló sin mucha emoción. No, ese no es mi problema. Tengo que irme a mi casa, le dije tan firme como pude. Ándale, sí me vas a llevar a mi casa, ¿verdad? No puedo.
Tengo que irme a mi casa ya. Buscando mi teléfono me di cuenta que lo había dejado adentro del coche. Tengo frío, he estado aquí por horas. Me gritó muy molesta para alguien que estaba pidiendo un favor, pensé. Entonces me doy cuenta que ella volteó a ver la camioneta y empecé a armar el rompecabezas de lo que estaba pasando. Así que levanto un poco mi voz. Ese no es mi problema. Estoy en la puerta del conductor. Estoy helada, dijiste que me ibas a llevar a mi casa. Ese no es mi problema. Conforme empecé a levantar mi voz, ella empezó a levantar la suya también. No es que nos estuviéramos gritando, pero la discusión se empezó a acalorar. Así estuvimos discutiendo por un par de minutos y mi mente estaba al 1000 por hora. Pensé que iba a perder mi coche, que me iban a acuchillar, que me iban a secuestrar o robar el dinero que tenía en mi cartera. Ella de repente me desesperó. ¡Vete al carajo de aquí! Tú ni siquiera sabes quién soy yo. ¡Lárgate! Supongo que ya estaba listo para pelearme en ese momento. Estaba ya listo para golpear a esta tipa si hubiera intentado cualquier cosa, por muy horrible que eso suene. Pero creo que la agarré descuidada o algo pasó porque se hizo hacia atrás en ese momento. Entonces mejor ya vete de aquí, ¿eh? Me dijo mientras caminaba hacia atrás. Instantáneamente sentí que mis pelotas se encogían y me subían por dentro después de lo que ella dijo. Salí del modo de batalla y empecé el modo de vuelo. La vi hasta que llegó a una distancia decente y noté que parecía caminar hacia la camioneta. No vi por mucho tiempo, yo me trepé en mi coche y me largué de ahí. Entré por una desviación al azar asegurándome de que nadie me siguiera. Llamé a la policía. Dijeron que enviarían una patrulla, pero que no había mucho que pudieran hacer porque no había ningún crimen real cometido. Pero que yo hice lo correcto y que ella era como un señuelo para alguna especie de robo. Conduje a casa lo más rápido que pude después de lo sucedido. Estoy un poco obsesionado con los detalles de lo que pasó. Eso es lo que me tuvo tan perturbado. La manera tan vacía en la que ella habló, la manera tan tenebrosa en la que ella vio la camioneta. Me sorprende que no hubiese chillado en ese momento, porque ya me han asaltado antes, pero esto se veía tan loco, tan depredador. La última cosa que me dijo me tiene aterrorizado. Entonces mejor ya vete de aquí, ¿eh? Dejándome caer esas palabras, abandonando tan de repente ese acto de damisela en apuros. Eso tiene que ser la peor parte de la historia para mí. Este incidente ocurrió hace como 6 años, cuando tenía 21. Desde que era pequeño, un gran interés que he tenido ha sido la herpetología, el estudio de reptiles y anfibios. Y salir a buscar este tipo de criaturas, o harping en inglés, es mi hobby favorito. El sur de Luisiana, donde vivo, es un gran lugar para buscar a estos animales y un muy buen lugar para encontrar a mis animales favoritos, las serpientes. En el día del incidente, estaba preparándome para buscar víboras en un camino que pasaba por un pantano cerca del lago Pontchartrain. Manejar lentamente por el camino y atrapando serpientes que lo cruzaban. Eran casi las 5 de la tarde y tuve que detenerme en una gasolinería para llenar el tanque de mi camioneta antes de dirigirme al lugar antes mencionado. Esta gasolinería tenía una reputación especial por asaltos violentos y otras actividades desagradables, pero también tenían los precios más baratos de la ciudad. Y además había todavía luz de día, así que no estaba muy preocupado. Estaba echando gas y soñando despierto cuando un sedán viejo que parecía haber visto días mejores se detuvo junto a mí. En el coche habían 4 rufianes observándome cuidadosamente.
El conductor, que era un sujeto muy grande, en sus 20 y algo, 30 y algo, seguía mirándome amenazadoramente por su ventana. Instantáneamente me puse muy nervioso porque no sabía qué querían. Después de unos segundos el conductor dijo: «Oye, amigo, tengo la morfina». Me di cuenta que trataban de venderme drogas. Contesté: «No, gracias». El conductor dijo de nuevo: «Anda, amiguito, tengo esa morfina». Y otra vez le dije no. El conductor trató varias veces de meterme sus drogas, cada vez llamándome con alguna variante de muchachito, amiguito, chavito. Y yo soy un joven bastante bajo de estatura, con una constitución ligera, e incluso a la fecha puedo pasar por adolescente, y aunque estoy acostumbrado a esto, no me gusta que me lo estén recordando constantemente. Y ciertamente no me gusta que alguien use mi baja estatura para intimidarme a hacer cosas que no quiero. Finalmente me harté y le grité a esta persona: «No quiero ninguna pinche morfina, lárgate y no me estés jodiendo». Esto llamó la atención de algunos otros clientes, lo que provocó que el tipo saliera huyendo, quemando sus ruedas al arrancar. Pagué por mi gasolina y me dirigí al camino que pasa por el pantano, el cual mencioné anteriormente. El camino de por sí rara vez tiene tránsito, ya que hay una interestatal al lado de este camino. En su mayoría el tránsito local consiste en gente pescando o paseando en bote, así que es un gran lugar para practicar herping. Detuve mi camioneta en el lugar donde quería empezar mi búsqueda y empecé a sacar algunas fundas de almohadas que tenían adentro las serpientes que había encontrado en mi último viaje y que necesitaba liberar. Adentro de cada funda de almohada, en las cuales la mayoría tenía serpientes de agua inofensivas, había también un papel que tenía un mapa de todo el camino donde las encontré. De esa manera, yo sabría dónde dejarlas otra vez. Estaba haciendo una lista de esto solo para ser exacto y así poder liberar rápidamente cada una y continuar con mi búsqueda. Estaba revisando una funda que tenía una serpiente ratonera de más de 1,20 de longitud, cuando el mismo sedán viejo se detuvo detrás de mi camioneta. Todos los 4 pasajeros se bajaron y empezaron a caminar hacia mí. El conductor, quien debía pesar sin duda unos 120 kilos, venía derecho a mí. Y todos los demás me empezaron a rodear. El conductor empezó a gritarme: «¿Qué onda, chavito? ¿No quieres mi mercancía? Vamos a ver qué haces ahora, cabroncito». Estaba asustado a morir y tuve que esforzarme mucho para no caer de rodillas. Pensé en la llave de cruz que tenía en mi camioneta y me di cuenta que no podría sacarla antes de que ellos me alcanzaran, y que el miedo me había drenado toda la fuerza que tenía, así que no podría usarla efectivamente de todas formas. Así que hice la única cosa que se me ocurrió. Busqué la funda de la almohada y saqué la serpiente ratonera. La serpiente instantáneamente se curvó en posición de ataque como un resorte y sacó sus colmillos mientras siseaba. Los 4 maleantes, ahora algunos centímetros de mí, se dieron cuenta de lo que estaba en mi mano e inmediatamente detuvieron su avance. Cuando el conductor empezó a alejarse, su movimiento llamó la atención de la serpiente y ésta se abalanzó en su dirección. Al ver esto, los 4 empezaron a gritar, maldiciendo ruidosamente y corriendo hacia su coche. Se arrancaron tan deprisa que se subieron al camellón y casi arrancan la parte baja de su propio carro. Y yo me quedé ahí, temblando, incapaz de moverme por unos minutos. La intimidante pero inofensiva ratonera empezó a retorcerse y se subió a mi mano, de manera que yo tuviera que salir de mi miedo en un instante. Rápidamente manejé hacia los puntos de liberación para todas las serpientes y así poder dejarlas ir, pero agradeciendo en especial a la serpiente ratonera mientras se arrastraba de vuelta a la vegetación. Así me fui directo a mi casa, ya sin hacer ningún herping. Por favor, tomar en cuenta que la siguiente historia es desde una perspectiva femenina. Hace poquito más de un año trabajé en una gasolinería
Era una de esas de 24/7 con una tiendita al lado. Su dicho era literalmente, nunca cerramos. Y trabajé en el turno vespertino de mediodía a medianoche. Para entonces vi y pasé por muchas cosas muy raras en esa tienda. Lo que hacía girar mis ojos hacia arriba cuando la gente hacía o decía algo que me sacaba de onda, que estaba mal o simplemente que era agresivo. Ay, si tuviera un peso por cada vez que me amenazaban de muerte, me podría haber jubilado. Una noche estaba acomodando producto en los anaqueles cuando uno de los raritos habituales entró y empezó a hablarme. Era un tipo asqueroso, drogadicto, ya sabes, piensa en el peor de toda esa gente. Habría estado en sus 50 y tantos o las drogas ya le estaban pasando factura. Estaba drogadísimo mientras trataba de ligarme. A estas alturas de trabajar en este agujero apestoso aprendí a tratar con eso. No a ignorarlos porque se enojan. No hacer de cuenta que te interesan porque se te pegan. Y lo más segura que puedas, no accedas a nada. Estaba diciendo cosas muy mal viajadas, algo como cosas que quería hacerme o decirme. Algunas veces le prestaba atención y otras no. Era muy común en él empezar a hablar de cosas pervertidas y otras cosas asquerosas. Le dije que tenía que ir detrás del mostrador porque mi compañero necesitaba que hiciera café para un cliente. Nos capacitaron para usar una cafetera real, no una de estas ollitas viejas. Él estaba un poco irritado, pero dijo que hablaría conmigo luego y salió de la tienda. Después de hacer ese café, tuve que surtir las bebidas, pero los de la mañana no habían vaciado el carrito de las cajas vacías. Así que yo, con todo el disgusto del mundo, saqué las cajas al basurero grande. Este basurero está saliendo de la tienda a la vuelta, donde no hay cámaras y la gente de la tienda no te puede ver. Eso me ponía muy nerviosa, pero había estado ahí más tiempo que algunos que habían estado de paso, así que ya estaba acostumbrada al ambiente. Mientras vaciaba las cajas en el basurero, el drogadicto ese de antes se me acerca y me toma del brazo. Traté de seguirle el juego como si él estuviera haciéndose el tonto, riéndome y diciéndole algo como: oye amigo, ya sé que te gusto, pero no puedes ponerte romántico conmigo. El marido se pone celoso. Suena como, ya sé que no le estaba echando muchas ganas, pero con gente como él es mejor ser amistosos. La última vez que alguien fue firme con él los noqueó con un derechazo y yo fui la chica afortunada que pudo verlo y llamar a la policía. Así que el drogadicto me aprieta fuerte del brazo hasta que me empieza a doler y me dice muy enojado: Te dije que iba a tener una oportunidad contigo. Hasta este punto dejé de sonreír y ahora estoy muy asustada. Él me empuja contra el basurero y se desabrocha el cinturón cuando escucho un vidrio romperse. Uno de mis clientes favoritos está cruzando la calle en un bar. Lo veo venir derecho hacia mí y, conociendo la reputación de este tipo, mi cliente quería asegurarse que nada malo estaba pasando. Y cuando vio lo que ocurría, rompió una botella de cerveza en su cabeza. Llamaron a la policía y no volví a verlo otra vez. En cuanto al chico que salvó mi trasero, por así decirlo, le di café gratis por un mes. En cuanto a las cajas, me rehúso rotundamente a sacarlas de nuevo. Eso ya le tocaba a mi compañero. Me lo cambió por lavar los baños. Bueno, a veces parece que es más peligroso cargar gasolina de lo que parece, ¿no? Uno a veces piensa que nada más van a cargar gasolina y lo único que te puede dar miedo son los precios, pero a veces nos pasan cosas que realmente nos aterran de verdad. Por eso debemos tener mucho cuidado tanto en el camino como en el momento en que vamos a cargar gasolina, sobre todo con las personas que decidimos subir con nosotros. Curiosamente, estas son las primeras historias de terror de este estilo que yo había escuchado, y fueron las que me enamoraron y motivaron para hacer este tipo de historias. Así que todo se lo debo a estas historias, me gustaron mucho. Y también agradezco especialmente a Your Maker y Lazy Masquerade. Si no conocen sus canales todavía, deberían hacerse un favor ustedes mismos y checarlos. Se los voy a dejar abajo en la descripción. También al link del video original para que puedan practicar su inglés. Y
escuchar tanto el audio original como el que yo traduje. Agradezco muchísimo su visita y por haber llegado hasta aquí. Suscríbanse si les gustaría escuchar más porque vamos a subir más contenido. Denle like y compartir el video también para que sigamos creciendo y para que cada vez más personas se aterroricen con estas historias reales. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre da más miedo si es real. Hasta luego.